tercer día Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. La conocida predicadora de la época victoriana, Hannah More, ella tenía un remedio infalible para contrarrestar cuando algunas personas se le presentaban para contarle un chisme. Esta gran mujer de Dios, esta honorable sierva del Señor, le decía a la persona que se le acercaba para hablarle mal de otro: vamos a hacer una cosa, acompáñame a donde está la persona de quien me estás hablando mal, y lo que me estás diciendo a mí se lo vas a decir a esta persona también en su propia cara. Inmediatamente la persona se asustaba, algunas veces modificaba sus acusaciones, y lo cierto también es que muchas veces el resultado que surtía esta manera de reaccionar de la mujer Hannah More ante los chismes provocaba un efecto doloroso en los emisores de esta terrible práctica. Lo cierto es que era difícil que una persona se le acercase a esta honorable mujer de Dios por una segunda vez para hablarle mal de alguien. Yo te pregunto algo a ti y debes respondértelo de manera coherente a ti mismo y a ti misma. Si Dios te pesara en la balanza acerca del mandamiento que dice: no levantarás falso testimonio en contra de tu prójimo, ¿te hallaría aprobado o te hallaría falto? El chisme es un pecado de primera magnitud. Y en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento fueron precisamente los pecados que Dios confrontó con mayor severidad y con mayor radicalidad. Yo en las Escrituras no conozco a ninguna persona a quien Dios le haya quitado la vida por cometer adulterio, robo o cualquier otro pecado, pero sí conozco personas, por el relato bíblico, por lo que expresa las anécdotas bíblicas, a quienes Dios les quitó la vida por incurrir en chismes. El chisme es un pecado de primera magnitud, y en congregaciones como estas, que estamos siendo direccionadas por el Espíritu Santo, no podemos permitir que esa pequeña levadura del chisme termine dañando toda la masa. Porque quiero decirte proféticamente hoy que una de las congregaciones que más va a crecer en estos tiempos es la congregación Ministerio Vino Nuevo. Y te voy a decir otra cosa: las congregaciones en este tiempo que van a crecer más son aquellas iglesias, aquellas congregaciones que confrontan el chisme. Porque según la Escritura, cuando abrimos la puerta al chisme, se activa un terreno de maldición que impide que la iglesia del Señor, las congregaciones, puedan avanzar. Pero yo hoy me levanto como apóstol del Señor, y hoy, movido por los ríos de agua viva y la dirección del Espíritu Santo, yo declaro que la congregación Ministerio Vino Nuevo es un territorio liberado completamente de los chismes. Porque hoy vamos a levantar una iglesia sana, vamos a levantar una iglesia dirigida por el Espíritu Santo, vamos a levantar una congregación dirigida por el viento de Dios.
Estamos siendo preparados para un gran avivamiento. Pronto en el ministerio Vino Nuevo va a explotar un poderoso avivamiento. Vamos a ser una de las congregaciones en América Latina que va a crecer muchísimo. Vamos a ser conocidos por el mundo entero. Estoy hablando proféticamente. Estoy hablando de cosas que van a suceder a corto, a mediano y a largo plazo. Pero Dios necesita hoy levantar una congregación que de su boca se porte palabra de bendición y no se emitan palabras de maldición. Porque hoy esa maldición del chisme se va a romper por el poder de la palabra. Por lo tanto, vamos a entender el día de hoy lo que Dios dice acerca del chisme y por qué razones Dios confronta tan severamente este terrible pecado que divide congregaciones, afecta matrimonios, afecta familiares, afecta amistades que se han amado y han perdurado durante muchos años. El día de hoy voy a sacar al tapete y voy a develar por la palabra de Dios lo que Dios dice acerca del chisme y por qué razones Él confronta esta terrible y denigrante práctica. Lo digo con mucho respeto porque esto se transmite por la televisión y sale también a través de la radio. Tengo que admitir con mucho pesar y con mucho sentido de la responsabilidad que uno de los pecados en los cuales más incurren los hijos de Dios es precisamente en el pecado del chisme. Sin embargo, también tengo que admitir y debo reconocer que uno de los pecados que menos se confronta desde los púlpitos es precisamente el pecado del chisme. Y el día de hoy tú vas a recibir principios de la palabra del Señor. Y yo profetizo en el Señor apostólica y proféticamente que en tu vida se va a sembrar una semilla tan poderosa que cuando una persona se te acerque para contarte un chisme, inmediatamente en tu espíritu tú vas a rechazar la información que esa persona te está dando y tú la vas a obviar y vas a romper relación con las personas chismosas. ¿Sabes por qué? Porque el chisme para nada aprovecha, pero la bendición te catapulta a nuevos niveles de gloria, a nuevos niveles de bienestar, a nuevos niveles de prosperidad, a nuevos niveles de sobreabundancia. Necesitamos hoy confrontar este terrible pecado y esta terrible realidad que agobia y afecta a muchas personas, llamada chisme. En primer lugar, necesitamos conocer a plenitud qué es el chisme. Voy a presentar a continuación algunos conceptos acerca de lo que significa chisme para que tengamos una mayor comprensión y una precisión y en la cotidianidad de nuestra vida podamos ubicar las implicaciones sociales que tiene este terrible pecado. En primer lugar, podemos definir chisme como un comentario verdadero o falso que se hace acerca de las vidas ajenas con el propósito de indisponer a unas personas en contra de otras. También podemos decir que chisme es una noticia verdadera o falsa sobre vidas ajenas o vidas conocidas con que se pretende difamar de alguien o murmurar de alguien. En estos dos conceptos que acabo de mencionar, hay algunos detalles dignos de extracción y de exposición. Lo primero es que el chisme no solamente se fundamenta en hechos falsos, también se fundamenta en hechos verdaderos. Dicho en otras palabras, a través de la verdad, tú puedes diseminar un chisme.
¿Cuándo una verdad puede ser un chisme? Cuando tú la utilizas para crear discordia entre las personas. Cuando tú dices una verdad y tú sabes que esa información va a provocar conflicto entre las personas, eso es chisme. Y el chisme también apela a mentiras, es decir, levantar falsos testimonios acerca de las personas, que es lo mismo que decir, atribuirle a las personas hechos, acciones que éstas no tienen y no han cometido. De eso también se trata el chisme. Hay dos palabras en los conceptos que les acabo de emitir que son claves para detectar el chisme. Número uno, la difamación. La difamación es un comentario que se hace con el propósito de generar desconfianza hacia unas personas con relación a otra. Por ejemplo, el sacar a la luz pública un pecado de adulterio que ocurrió hace 5 años, eso es una difamación. Y eso es algo que se ve con mucha frecuencia. La otra palabra clave que figura en la definición de chisme es precisamente murmurar. Y la murmuración es un comentario que se hace bajo perfil, donde el chismoso se le presenta a la persona como si fuese la única que está recibiendo la información, con el objetivo de ganar confianza. ¿Por qué el chismoso murmura? ¿Por qué el chismoso habla bajo perfil? ¿Por qué el chismoso no habla de frente? Porque el chismoso por naturaleza es una persona cobarde. Y muchas veces cuando se le confronta, niega contundentemente las acusaciones que se hacen en contra de ellos. El hebreo y el griego de las Escrituras nos ofrece también importantes definiciones acerca de chisme. Por ejemplo, la palabra chisme viene del término griego flúaros, que significa parlanchín, persona palabrera. Y lo que este término quiere dar a conocer, lo que este término quiere dar a entender, lo que este término quiere significar, es que la persona chismosa se caracteriza por hablar de más. Son adictos a las palabras. Así como hay personas adictas a las drogas, adictas al alcohol, adictas a la mentira, adictas a la envidia, así también las hay adictas al chisme, porque es un flúaro, un parlanchín. Podríamos decir de otra manera, sufre de verborrea. Las personas chismosas no tienen medición en sus palabras. Todo el tiempo están hablando y hablando y hablando y hablando. Por eso dice Salomón, el que habla demasiado traiciona los secretos. El que habla demasiado traiciona los secretos. Desconfía del charlatán, dice en el libro de Proverbios. Debemos desconfiar de las personas chismosas. Dios ordena que desconfiemos de esta singular y particular clase de personas. El siguiente término que define el chisme es el término hebreo raquil, que significa como el que viaja por todas partes, dando a entender que la persona chismosa es muy dinámica en su acción de chismear. Si una persona chismosa tiene que ir a un lugar lejano para llevar un cuento, así lo va a hacer. Porque hay un momento en que el chisme se convierte en el ídolo y la centralidad de su vida, que es lo que el apóstol Pablo confronta cuando le dice a Timoteo, y aprenden a ser ociosas, y no solamente ociosas, sino también chismosas, andando de casa en casa y entremetiéndose en los asuntos ajenos. Raquil significa como el que viaja por todas partes, dando a entender que el chismoso es una persona activa en su acción de chismear. Una persona chismosa, cuando toca fondo,
cuando su vida, su carácter llega a un punto donde se encuentra completamente entregada al chisme, hay un momento en que declina completamente en sus responsabilidades y se dedica al chisme. En otras palabras, hay un momento que cuando una persona chismosa está demasiado viciada por ese problema de conducta, es incluso capaz de dejar sus obligaciones, de dejar su trabajo para dedicarse al chisme, que es lo que sucedió en la iglesia que Pablo confronta. Repito el texto, Pablo dice, aprenden a ser ociosas. ¿Por qué aprendieron a ser ociosas? Por lo que sigue a continuación. Y no solamente ociosas, sino también chismosas, andando de casa en casa y entremetiéndose en los asuntos ajenos. Estas mujeres dejaron su trabajo para dedicarse al chisme. Y así hay gente dentro de las congregaciones. Dejan de hacer lo que tienen que hacer para dedicarse al chisme. Pero ¿sabe una cosa? Eso en Vino Nuevo no va a suceder. Porque yo he decidido en el nombre del Señor declararle la guerra al chisme. Y en el nombre poderoso de Jesús yo voy a tomar la piedra, voy a tomar la honda, voy a tomar la espada y voy a demoler a ese gigante del chisme. Porque apostólicamente, proféticamente, yo no permito chisme en esta congregación. Y la siguiente definición que ofrecen las escrituras acerca de chisme es el término hebreo nirgán, que significa enrollar en pedazos. Y esta es una definición bien delicada. Es la más fuerte que ofrece las escrituras acerca del chisme. Nirgán, que significa enrollar en pedazos. Esto es delicado. Lo que el concepto quiere decir es que cuando el chismoso deja caer algo y lo rompe, no enmenda el daño, sino que junta todos los pedazos, los enrolla sin unirlos. Quiere decir que el chismoso establece una influencia para que el problema que generó humanamente no tenga solución. El chismoso establece una influencia para que la conflictividad que él creó no tenga solución. Por eso dice Salomón, el hombre perverso levanta contiendas y el chismoso separa a los mejores amigos. Un chismoso es tan malvado que no le importa indisponer entre sí a una congregación, una empresa, amistades, matrimonios, padre e hijos, hijos y padres, precisamente por causa de la práctica del chisme. Y si tú el día de hoy, y también tú que me estás viendo a través de este canal de televisión, estás caminando en la práctica del chisme, hoy Dios te hace un llamado al arrepentimiento. Si tú has levantado falsos testimonios en contra de tu prójimo, Dios hoy te hace un llamado al arrepentimiento, porque Él te ha traído en esta mañana a este lugar para restaurarte, para levantarte, para hacer de ti otra persona, para transformarte, para renovarte y para que conozcas su buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por lo tanto, hoy es una mañana de arrepentimiento. Hay que romper con el chisme, hay que arrancarle la cabeza al chisme. Tenemos que ser una congregación diferente. No podemos ir en la órbita de la tradición religiosa que hay en algunas congregaciones. Tenemos que ser diferentes. Si a algunos evangélicos les gusta chismear, nosotros no podemos chismear. Si a algunos evangélicos les gusta levantar falso testimonio, nosotros no podemos levantar falso testimonio, porque nosotros tenemos que ser portadores de bendición. De nuestra boca tiene que salir semillas de vida para ver frutos de vida establecidos en la vida de las personas. Otro aspecto al cual quiero referirme es que Dios prohíbe la práctica del chisme. Dicho en otras palabras, Dios está en contra de que los hijos de Dios practiquen el chisme. Dios le dijo a Israel, no andarás chismeando entre tu pueblo. Entre tu pueblo significa tu entorno, el lugar donde tú te desarrollas.
Es decir, Dios prohíbe de manera radical que tú levantes chismes en tu ámbito familiar, en tu congregación, en tu ámbito laboral y en todas tus relaciones. Dios prohíbe la práctica del chisme. Por eso dice Santiago, no murmuréis los unos de los otros. La mayor parte de las divisiones que se producen en las congregaciones surgen por una pequeña chispa de chisme que se activó y no fue apagada a tiempo. Pero ¿sabe algo? En esta congregación nosotros hemos sido entrenados acerca del chisme. Y cualquier chispita de chisme que se levante, tenga la certeza de que la vamos a apagar en el nombre de Jesús, porque Dios nos ha destinado para la armonía, nos ha destinado para la unidad, nos ha destinado para la compatibilidad, nos ha destinado para la paz. Dice la Escritura, procurad la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dice la Escritura, procurad la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No podemos permitir que el chisme se active en nuestra congregación. Tenemos que ir en contra de este terrible estilo de vida. Por lo tanto, no podemos murmurar. ¿Y qué es la murmuración? Dice Santiago, retomo el texto, no murmuréis los unos de los otros. Es decir, no den lugar en su vida a la tentación de hacer comentarios bajo perfil los unos de los otros. Porque el chisme es como un cáncer que se va comiendo poco a poco el cuerpo y cuando se descubre ha provocado un efecto terrible. Y eso comienza con la murmuración. ¿Por qué la murmuración? Porque la murmuración es un comentario agresivo, extendido, diseminado, que se hace silenciosamente bajo perfil y nadie se da cuenta. Por eso es que el chisme hay que confrontarlo. Lamentablemente, parte de la iglesia del Señor considera pecado solamente aquello que el mundo considera como pecado. Generalmente, cuando se dice de pecado, las personas piensan en borrachera, en inmoralidad sexual, principalmente borrachera e inmoralidad sexual. Generalmente. Cuando se piensa acerca de una palabra muy común que es estar descarriado, generalmente lo que la gente piensa es en borrachera e inmoralidad sexual. Pero mire, mi hermano, en las congregaciones de Maracaibo, en las congregaciones de Venezuela y en las congregaciones del mundo, tenemos un montón de gente descarriada que están dentro de las congregaciones porque practican el chisme. Pablo, hablando del chisme, dice, ustedes no pueden hacer lo que quieran. Quiere decir que a los efectos de Dios, caminar en chisme es vivir en libertinaje. El chisme es libertinaje. Libertinaje no solo se asocia a la inmoralidad sexual o a la borrachera. El no tener freno de las palabras es vivir en libertinaje. Tenemos mucha gente dentro de nuestras iglesias que están descarriadas. Dicho en otras palabras, para descarriarse no hay que irse al mundo a disfrutar de los placeres terrenales. Dentro de las congregaciones tenemos muchísima gente descarriada. ¿Por qué razón? Porque están viviendo fuera de la voluntad de Dios a causa de la práctica del chisme. Pero hoy Dios te hace un llamado al arrepentimiento. Hermanos, no podemos ser sueltos de lengua. No podemos hablar de las personas cosas que no sabemos. No podemos asegurar cosas de las cuales no estamos completamente seguros. Tenemos que ponerle freno a nuestras palabras. Tenemos que ponerle freno a nuestra boca. Usted no puede decir que alguien es esto o alguien es aquello si no está completamente seguro. Y si está seguro tampoco lo puede hacer, porque la Escritura dice el apóstol Pablo, no hablen mal de nadie, sin excepción, no hablen mal de nadie, por el contrario, sean pacíficos, amables, mostrando toda bondad y toda mansedumbre para con todos los hombres. Si tú no tienes algo bueno que decir de alguien, es mejor, te lo digo con mucho respeto, vamos a callarnos la boca y vamos a hacer las cosas a la manera de Dios. Vamos a bendecir, no maldigamos, porque cuando bendecimos, lo que nosotros lanzamos
pensamos sobre esta persona, también se activa para nosotros. Santiago decía, yo no puedo comprender cómo haya personas que bendicen a Dios y que maldicen al hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Porque a los efectos de Dios, hablar mal de una persona, sea cristiana o no sea cristiana, es semejante a hablar mal de Dios. Porque todos somos creación de Dios y todos somos criaturas de Dios. Mi hermano, no hable su boca para hablar mal. Rompa cualquier maledicencia que haya en su boca. No hable mal de las personas. No hable mal de los ministros. Con mucho respeto, si usted viene de otras congregaciones, no hable mal de las congregaciones y de los pastores que estuvieron bajo su cobertura. Frene su lengua, porque dice la Escritura que si usted quiere ver días buenos, días de prosperidad, frene su lengua de hablar el mal y usted verá cómo lo que Dios tiene determinado para usted se va a activar por causa de su obediencia. Por lo tanto, Dios prohíbe la práctica del chisme entre su pueblo. Otro aspecto importante, y es que en el Antiguo Testamento eran tan radicales con relación al chisme que al templo no podían entrar personas que fuesen chismosas. No se les permitía la entrada al templo. Por eso David dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que no utiliza su boca para hablar el mal, el que no calumnia a su prójimo y el que no admite reproche alguno en contra de su prójimo. A las personas que les gusta hablar mal, no se les permitía entrar al templo. Cuando el sacerdote identificaba que a alguien le gustaba diseminar chismes, no se le permitía la entrada al templo, se le expulsaba del templo. Porque a los efectos de Dios el chisme es un pecado de primera magnitud. Por causa del chisme, una generación completa no pudo ver el propósito de Dios. No pudieron entrar a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, por causa de la murmuración, por causa del chisme o la murmuración. Dice la Escritura que la tierra se abrió y tragó a todos los rebeldes que se habían levantado en contra de Moisés. ¿Por qué razón? Por causa del chisme. Hermano, Dios nos ha destinado para la bendición, pero muchas cosas están detenidas en tu vida por causa del chisme. Si hoy tú depones el chisme, depones la maledicencia, comienzas a hablar palabras de bendición, yo te aseguro que más temprano que tarde tu tierra prometida, tu Canaán, se va a aperturar para ti. Vas a derribar los muros, vas a ver cómo Dios hace contigo desastre a tu alrededor para levantar tu nombre y para exaltarte y para él glorificarse entre las naciones y entre los pueblos. Vino Nuevo tiene que ser conocida en esta ciudad como una congregación que habla bendición, como una congregación que porta bendición, como una congregación que habla palabra de bendición. Tenemos que romper esa maldición del chisme. No podemos permitir que la maldición del chisme se disemine en esta congregación. Dios necesita hoy sanar muchas vidas de este terrible pecado, porque Dios tiene algo muy grande para nosotros. Y yo te voy a decir algo, sin irrespetar la palabra, sin irrespetar el obrar de Dios. Si la generación de Israel no pudo entrar en la tierra prometida por causa de la murmuración, eso no va a suceder aquí, porque la autoridad apostólica se va a levantar. Y yo le voy a decir algo con mucho amor, con mucho respeto, con el sentido de la responsabilidad y de la verdad, en el nombre del Señor. Si en esta congregación se levantan chismosos y los tenemos que confrontar, si no se quieren confrontar, serán expulsados de la congregación. Pero yo no voy a permitir que en esta congregación se levante gente chismosa, gente maldiciente, porque no voy a permitir que la obra de Dios se detenga en este lugar. La murmuración detiene la obra de Dios, pero la bendición hace que la obra de Dios avance. Por lo tanto, a los efectos de Dios el chisme es tan terrible que figura entre las cosas que Dios aborrece y abomina. Por eso dice que una de las cosas que Dios aborrece y abomina es el que siembra discordia entre los hermanos. Hay dos palabras clave, una es aborrecer y la otra es abominar. Aborrecer viene del término hebreo sanet,
que significa enemistarse. Dios está enemistado con el chisme. Y la segunda palabra es abominar, que es una de las palabras más fuertes en el hebreo, que viene del término hebreo toeva, que significa algo repugnante, nauseabundo, vómito. Y esto revela el nivel de rechazo, de repudio y de enemistad y de aborrecimiento que Dios tiene para con el chisme. Dios aborrece y abomina la práctica del chisme. Hay hermanos que dicen, yo diezmo, yo ofrendo, soy laborioso en la obra de Dios, tengo ideas para prosperar y emprender negocio y no prospero. No se me dan las cosas, no alcanzo mis metas, siempre hay una traba en mi camino. ¿Por qué razón? Porque muchas veces la falta de prosperidad está vinculada con la presencia del chisme en nuestras vidas. Por eso dice la Escritura, en toda labor hay frutos, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. El chisme es el principal obstáculo para que tú cumplas la visión que Dios tiene determinada para ti. Por eso, cuando Dios se le presentó a Isaías y le transmitió la visión de su ministerio profético, y Dios preparó un escenario profético donde él dijo, ¿a quién enviaré? Isaías dijo, heme aquí. Lo primerito que Dios tuvo que romper en la vida de Isaías para poder desarrollar su ministerio profético con éxito y eficacia entre los judíos, entre su nación Israel, fue el chisme. Por eso Isaías dijo, yo exclamé, ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre impuro de labios y vivo entre un pueblo impuro de labios, y mis ojos han visto al Rey, Yahweh Sabaoth. Él reconoció su pecado, y para ser libre del chisme tenemos que reconocer que somos chismosos. Tenemos que reconocer que hablamos cosas de las personas de las cuales no estamos seguros. Tenemos que reconocer que le atribuimos a las personas conducta, acciones, actitudes, estilos de vida y decisiones que las personas no tienen. Tenemos que romper con eso. ¿Y cómo rompemos con eso? A través de un encuentro personal con el Señor. Y sabe una cosa, usted en este momento a través de la palabra está teniendo un encuentro personal con Dios, porque Dios es la palabra y la palabra es Dios. Cuando usted se expone a la palabra, usted se expone a Dios. Por lo tanto, hoy con usted puede suceder lo que sucedió con Isaías, que cuando él reconoció que era un hombre impuro de labios y vivía entre un pueblo impuro de labios, dice la Escritura que vinieron ángeles que bajaron del cielo con sus carbones encendidos y fueron colocados sobre su boca, y él fue santificado del chisme y pudo ejercer su ministerio profético. Dios hoy te hace un llamado a la sanidad. Dios hoy te hace un llamado a la restauración. Dios hoy te hace un llamado al arrepentimiento, porque así como Isaías fue un hombre exitoso en el desarrollo de su ministerio profético, así Dios también quiere hacer de ti un hombre y una mujer exitoso para la gloria de su nombre. El éxito se va a activar en tu vida cuando rompas relaciones con personas chismosas. Hay relaciones que tú tienes con personas chismosas que no te convienen. Hay amistades que tú tienes que te llaman por teléfono solamente para diseminarte chisme. Hay amistades que tú tienes que te escriben por el PIN o te escriben por el Facebook mensajes personales y privados solamente para diseminarte chisme. Hay amistades que tú tienes que te envían mensajes de texto por el celular solamente para diseminarte chisme. Tú hoy tienes que romper con eso, porque indistintamente de que la información que tú recibas sea verdad o sea mentira, lo están haciendo maliciosamente y tú tienes que romper con eso. Si tú rompes relación con personas chismosas, con personas que no te convienen, tú vas a prosperar, porque dice David en el Salmo capítulo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Cuál es la silla de los escarnecedores? La silla de los chismosos. ¿Quiénes son los escarnecedores? Los que dañan
mira, observa el término, escarnecedores, es decir, los que juegan con la carne de la persona, con el pellejo de las personas, pero en el contexto no está hablando de gente que mata físicamente, está hablando de gente que mata la moral y mata la buena reputación de las personas a través de los chismes que riegan y a través de los chismes que diseminan. Hoy esa maldición se tiene que romper de tu vida en el nombre de Jesús. Hoy tú tienes que romper esas amistades, porque dice la Escritura que cuando tú no te sientas en la silla de los escarnecedores, algo va a suceder contigo. Dios se va a activar a tu favor, Dios se va a manifestar a tu favor, Dios se va a posar a tu favor, Dios se va a desarrollar a sí mismo a tu favor, Dios va a incrementar a tu favor. ¿Sabes por qué? Porque dice el texto que cuando tú no te sientas en la silla de los escarnecedores, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando tú te alejas de las personas chismosas, tú tienes estabilidad, tú tienes prosperidad, tú tienes el favor del Señor activado en tu vida, pero tienes que romper hoy con amistades chismosas que no te convienen. Rompe esas amistades, bórralas del PIN, bórralas del Facebook. Si es posible, si tú te has habituado al chisme, entonces cambia el número telefónico, pero tú no puedes permitir que tu vida la sigan contaminando con la maldita práctica del chisme, porque hoy Dios quiere romper esa maldición de tu vida. Dios quiere que tú te juntes con personas que portan desde su boca palabra de bendición y no palabra de maldición. Hay que romper con el chisme, porque el chisme tiene congregaciones hundidas en el atraso, tiene congregaciones divididas que no se han fragmentado completamente, pero dentro de las congregaciones están partidas, están divididas. Unos tiran para un bando, otros tiran para otro bando, pero esa maldición no va a acontecer aquí. ¿Sabe por qué? Porque en esta casa apostólica hay revelación profética, hay rema de Dios, hay visión de Dios, y no vamos a permitir que el chisme se entrone en esta congregación. Esta no es una congregación de orden pentecostal tradicionalista. Esta no es una congregación de orden denominacional ultraortodoxa tradicionalista. Esta es una congregación que nos movemos en el vino nuevo, que nos movemos en la palabra de Dios. No estamos con ninguna denominación, estamos con lo que Dios ha dicho y ha establecido en su palabra. Y si Dios dice que no podemos estar chismando entre nuestro pueblo, así tiene que ser. Porque Dios está en contra de la práctica del chisme. Una de las consecuencias que trae el chisme es la ruptura entre las relaciones. Dice la Escritura, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso separa a los mejores amigos. Eso hay que romperlo. Y mire, yo le voy a decir una cosa, lo digo con mucho respeto. Muchos pastores no se atreven a predicar en sus congregaciones en contra del chisme porque se les iría más de la mitad de la congregación. Pero yo le voy a decir una cosa a esos pastores que me están oyendo en este momento. Si ustedes confrontan el chisme en su congregación, no importa que se le vaya más de la mitad de la congregación, eso no importa. Pero como consecuencia de sembrar conforme a la palabra, le van a venir personas idóneas. Su congregación se va a multiplicar y usted va a ver la gloria de Dios establecida en su congregación. Mi hermano, no debemos tener miedo de confrontar el chisme. No debemos tener miedo de confrontar la murmuración. Si algunos, por causa de la palabra, no por causa de que uno los vote, yo no voto a nadie en vino nuevo, pero si alguien por causa de la palabra no puede seguir aquí, por causa de la práctica del chisme, mi hermano, no importa que se vaya con su chisme para otro lado, pero nosotros vamos a preservar la santidad de Dios en este lugar, porque esta es una casa de santidad. Aquí se habla palabra de bendición, aquí no se viene a murmurar, aquí se viene a servir a Dios, aquí se viene a adorar, aquí se viene a entrenarnos para predicar el evangelio a toda criatura. Para eso es que estamos constituidos nosotros, no para estar diseminando chisme, no para estar diseminando contienda, no para estar diseminando enemistad de los unos con los otros. Necesitamos romper con la práctica del chisme.
Por eso dice la Escritura en la versión actual: los chismosos destruyen a sus semejantes. Si usted no tiene algo bueno que decir de alguien, cierre la boca. Si no puede cerrar la boca, mantenga un tirro en el bolsillo. Y cuando esa boca se quiera soltar, mi hermano, usted póngase un tirro en la boca, pero usted ha decidido caminar en bendición. Muchos hoy día han decidido caminar por la puerta ancha del chisme, pero ¿cuál es la consecuencia? Destrucción y muerte. En cambio, somos unos que hemos decidido caminar por la puerta angosta del chisme. No es fácil, porque esta es una cultura muy chismosa y muy brollera, sobre todo la cultura de Maracaibo y del estado Zulia. Esta es una cultura muy chismosa y muy brollera. Aquí, mi hermano, mantenerse en santidad en lo que respecta al chisme no es fácil, pero te voy a decir una cosa: entre más oposición haya, más grande será tu bendición. Entre más presión tenga, más grande será tu liberación. Entre más te ataquen, más grande será tu restauración. Entre más te calumnien, porque ya no estás dentro de la órbita del estilo de vida de otras personas, más grande será tu bendición. Porque quienes te calumnian a ti no te están obstaculizando, te están garantizando las condiciones para que logres tu destino profético. Cuando a Nelson Mandela lo metieron preso y lo condenaron a 27 años por defender los derechos de los negros, levantaron todo tipo de calumnia en contra de él, porque no se adaptó al status quo, porque no se limitó a que como era un negrito le tenían que dar poquito y el resto tenía que ser para los blancos. Él dijo: no señor, aquí tiene que haber igualdad de derechos. Los blancos y los negros tienen que tener los mismos beneficios sociales. Los blancos y los negros tienen que ir a las mismas escuelas. Los blancos y los negros tienen que estar dentro de las mismas circunscripciones sociales que provee la sociedad. Esto no se va a desarrollar así. Yo prefiero que me condenen a la cárcel a cadena perpetua, pero yo voy a luchar por el derecho de los negros pobres que hay en Sudáfrica. Y cuenta la historia, cuenta la biografía. Nelson Mandela es un hombre de Dios, es un metodista. Entre más lo calumniaban, su reputación más crecía. Entre más lo calumniaban, su reputación más crecía. ¿Y qué fue lo que sucedió? Cuando salió de la cárcel, se convirtió en el presidente de Sudáfrica. Mi hermano, quienes te calumnian no te están obstaculizando, no te están tramando, no te han dejado tirado en el camino. No señor, quienes te calumnian lo que te están es abriendo las puertas para que tú cumplas tu destino profético y veas los días buenos que Dios tiene preparado y determinado para ti. El chisme metió a José en la cárcel, un falso testimonio. La esposa de Potifar lo vio y le dijo: este me lo como yo. Y José, cuando la miró, dijo: aunque la negra tiene tumbao, yo no voy a ceder a esto. Y al principio José respondió, porque si la mujer tenía la ropa de José en su mano es porque se la dejó quitar, vamos a estar claros. Pero de repente José reflexionó y dijo: no señor, yo no puedo lanzarme por este camino, porque esto me puede afectar en el cumplimiento de mi destino profético. Salió corriendo. Una calumnia lo metió en la cárcel. Pero ¿qué aconteció después? ¿Qué sucedió después? Que de la cárcel se convirtió en el segundo hombre más poderoso de la tierra. Y eso va a suceder contigo en los próximos días. No cedas a las presiones de los chismosos. Rompe con los chismosos. Dile que tú has decidido cambiar de estilo de vida. Bórralos del PIN sin dar mayores explicaciones. Es más, no le des ninguna explicaciones. Bórralos del Facebook sin dar explicaciones. Si es posible, si estás habituado al chisme, cambia tu número telefónico. No, y si te piden explicaciones personales, dale las explicaciones, porque tú eres un chismoso. Yo era un chismoso, yo era una chismosa, pero oí un domingo en la mañana una palabra que me dio mi apóstol Joel López y Dios me confrontó a
que yo tenía que cambiar la práctica del chisme, a que yo no podía seguir con la maldición del chisme, a que yo tenía que ser diferente, y yo estoy activado en esta palabra y nadie me va a sacar de esta palabra. Así me arranque en la cabeza, yo no voy a ceder mis convicciones ni voy a vender mi primogenitura por un plato de comida, porque yo he decidido no caminar en chisme. Mi hermano, y yo te aseguro, al principio te vas a sentir solo, al principio te vas a sentir sin relaciones sociales, pero Dios va a abrir una puerta tan maravillosa en tu vida que te van a sobreabundar las amistades buenas que Dios va a poner a tu alrededor. Te van a sobreabundar las amistades de bendición que Dios va a poner a tu lado. Te van a sobreabundar las amistades de beneficio que Dios va a poner a tu lado. Te van a sobreabundar las amistades sabias que Dios va a poner a tu lado, porque dice la Escritura: anda con los sabios y te harás sabio. El que se junta con los necios será quebrantado. Tú quieres ser sabio, júntate con los sabios. ¿Quieres ser quebrantado? Júntate con los necios. Hoy pongo el cielo y la tierra por testigo contra ti. Dice la Escritura de que te he dado a escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y Dios te dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. Dios quiere traer vida para ti y quiere traer vida para tus descendientes. Pero el chisme se convierte en un obstáculo para que tú no veas el florecer de tu vida y el florecer de tus hijos. Pero hoy en este lugar se levantan gloriosamente los hijos de Dios, y hoy decimos proféticamente: rompemos con el chisme, rompemos con la mentira, rompemos con la murmuración, rompemos con la maledicencia y nos alineamos con lo que Dios quiere, y saldrá de nuestra boca solo palabra de bendición y no de maldición. Él nos ama hoy, cuánto Él nos ama, Él nos ama hoy. Si esta palabra ha sido de bendición a tu vida, comunícate con nosotros a los números que ves en pantalla para mayor información.